cuando vivía en la ciudad de Nueva York, tú sabes las cantidad de escaleras que hay por todas las estaciones de tren, entonces casi siempre yo hacía una línea para poderme subir al elevador, pero la gente me veía como que estaba muy joven y había muchos ancianos o gente en silla de ruedas y pues gracias a Dios yo podía caminar pero con dificultades, pero la gente como que observaba era mi rostro y a veces tenía que pasar insultos de algunas personas porque decían, sube las escaleras, o sea, si tú estás joven, déjale el espacio a gente mayor, pero resulta que Javier, cuando yo me accidenté, mis rodillas quedaron con una edad cronológica de 70 años y yo tenía 25 años tendría cuando me accidenté. Entonces, o sea, mis rodillas quedaron con 70. Hoy en día, a mis 50 años que tengo hoy, mis rodillas están como de 90 años en desgaste, los huesos en desgaste. Entonces, mi condición es como la de una persona que camina con 90 años de edad. O sea, no puedo caminar, sin embargo, trato porque me reinvento, me ayudo, trabajo mucho conmigo, trabajo mucho con mi interior, tratar de ser mi mejor versión cada día, de pararme bien y todo, pero tengo mucha dificultad para caminar. Pero cosas como esas empezaron a traer ciertas circunstancias y problemas emocionales en mi vida, de sentir los insultos de la gente, a veces el rechazo de algunos y a sentirme mal por que no quería hacer cosas y no podía hacerlas. Hey, ¿qué tal amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este podcast, el Reinvento Podcast, donde platicamos historias de reinvención, platicamos anécdotas de la vida, platicamos historias que se han transformado en experiencias. Y esas experiencias son las que nos traen todos estos invitados que recorren esta vida y que están aquí con nosotros. El día de hoy te quiero presentar a una invitada que traje para que la conozcas, para que entiendas que la reinvención se da a través de muchos caminos, pero una vez que encontramos cuál es el que nos satisface, cuál es el que nos hace sentir bien, bueno, es ahí donde nos empezamos a realizar. Y quiero darle la bienvenida aquí a Patti. Patti, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Javier, gracias, muy contenta de estar aquí en tu programa y un saludo para todos los que nos están escuchando hoy. Híjole, pues muchísimas gracias, Patti, después de estarlo buscando y todo, después de tu agenda tan ajustada y tan ocupada, te agradezco muchísimo la oportunidad. Patti, ¿cómo te está yendo actualmente en Univisión? Bueno, estamos ahorita con un nuevo proyecto, un nuevo programa, estamos súper contentos de poder aportar algo de lo que hemos aprendido y tenemos para brindarle a la comunidad, y pues Univisión es una plataforma muy importante para poder ayudar a las personas en salud mental, emocional y llevar un mensajito que ayude a aliviar un poco tantas cargas. Ay, qué padre. Oye, y ese póster o cuadro que tienes detrás de ti que dice Faith, que es la fe. Oye, ¿sigues bien encaminada en el tema de la fe, en el tema de la reinvención de la persona desde la raíz, ¿no? Bueno, yo creo que ese es mi punto central en la vida, mi fe. Me encanta darme cuenta que sí se puede, nos podemos reinventar, podemos ser transformados, podemos cambiar. Cuando nosotros, pues, primero, yo soy cristiana, así que tengo fe en Dios y eso es con lo que me muevo todos los días. Es como mi motor diario. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos todavía, pero optamos por fe. Así que sabemos que hoy estamos en una condición, pero mañana podemos estar diferentes, reinventarnos, ser mucho mejor que lo que éramos hoy, una nueva versión de nosotros, y lo hacemos aún por fe también. Pues qué padre, Patti. Oye, y si nos pudiéramos remontar, porque obviamente quiero llegar a todo este presente que hoy en día estás viviendo con una agenda bastante ocupada, ayudando a tantas personas y sobre todo comunicando también mensajes de valor, de amor, de compasión y benevolencia y tantas cosas. Pero me gustaría conocer, Patti, ¿de dónde surgió toda esta reinvención que has creado de varios años, ya de bastantitos años para acá? ¿De dónde empezó esta reinvención? ¿Qué fue lo que te hizo llegar a tener tanta fe como la tienes ahí detrás de ti en ese cuadro? Cuando tú eras pequeña, ¿cómo fue tu vida cuando
estabas en aquellos entonces, en aquellos momentos? Platícame un poquito. Wow, me encanta este podcast, me encanta que nos vayamos tan atrás de mi vida, porque oye, pues soy modelo, ya tengo 50 años, así que soy modelo 1972, tengo mucha historia que contar, Claro. pero muy poco, a veces entre tanto, muy poco nos preguntan a veces eso, ¿no? Ese background, de dónde venimos y cómo empezamos, y me encanta esta pregunta. Pues desde muy niña fui formada por padres que creían en Dios, desde muy pequeña se me infundió la fe en Dios, el aprender a creer en Él, a conversar con Él, y lo hago desde muy pequeña. Por mis inicios de adolescencia tuve encuentros especiales con Dios. Cuando hablo de esto, son experiencias en las que tú empiezas a ver y a darte cuenta que hay un ser supremo y un ser sobrenatural, y que algo está pasando diferente, y empecé con un problema, Javier, en mi adolescencia, con un tumor en la cabeza. Entonces, cuando vienen como enfermedades y cosas así difíciles a nuestra vida, en la que tal vez humanamente se nos hace difícil poderlo solucionar, pues ahí es donde acudimos a este ser supremo, que para mí es Dios, y que pude hablar con Él y expresarle todo lo que estaba sintiendo, el miedo, el dolor, las frustraciones, mis emociones, y lo vulnerable que me sentía en ese momento, y fue algo lindo la experiencia que tuve, porque para los que creemos en milagros y en fe fue algo maravilloso, porque pude recibir sanidad, y hasta el día de hoy, siendo un adolescente cuando fui al neurólogo me dice: tengo que operarte en menos de una semana, tienes un tumor, bueno, tal, y yo hablo con Dios en los mismos pasillos del hospital, me siento en el piso y yo le digo a Dios: si tú eres real, si tú de verdad existes, tengo un problema que no lo puedo solucionar, que humanamente necesito una cirugía, no quiero someterme a una cirugía, y llorando con lágrimas en mis ojos, y en ese momento para decirle a Dios: si eres real, necesito sanidad. Cuando yo nunca jamás regresé al hospital, pasaron años, yo te estoy hablando de mi adolescencia, y cuando ya estoy casada con 3 hijos, ya casi en mis 32 años, empiezo a tener un dolor de cabeza muy fuerte otra vez, con 17 noches que no pude dormir. Vuelvo al neurólogo después de tanto tiempo y me hacen exámenes, a ver cómo se llamaba, como una tomografía, algo que me estaban mirando totalmente todo mi cerebro, y encuentran que hubo una cirugía en mi cerebro donde me han sacado un tumor, pero nunca hice esa cirugía, pero el médico me dice: aquí está la muestra que a ti te sacaron un tumor, y yo, por Dios, pero si nunca me lo hice. Entonces comprobé, aparte de la sanidad, de que nunca más me había dolido mi cabeza ni nada, compruebo que Dios había obrado en mi vida, y pues bueno, de alguna manera, ¿por qué sucedió? Porque había tenido un accidente antes donde me había fracturado un hueso en mi cabeza. La verdad, mi vida ha sido muy accidentada, he tenido varios accidentes, no solamente ese, también años más adelante me fracturé mis 2 piernas en un accidente automovilístico, y de aquí sí que tengo mucho que hablar de reinventarme, porque fue un accidente que me dejó en silla de ruedas, por poco pierdo la vida, y otra vez toda esa temporada ya había caminado con Dios, había activado mi fe en muchas maneras, pero necesita nuevamente mi vida una reinvención, un nuevo giro, porque quedo inválida. Ya estaba casada, ya tenía mi primer hija, mi esposo pues muy mal, ya sabes, ya muy triste, me dice: el médico me acaba de decir que no puedes volver a caminar, así que de esta manera pues las emociones están muy mal también, empiezas a pensar qué va a ser de mi vida. O sea, cuando yo he sido una persona muy activa, muy emprendedora, siempre he estado como muy enfocada a la creatividad. Soy diseñadora de modas, fue mi primera profesión, así que con muchos sueños, con muchas metas, con muchas ganas de seguir adelante, y de pronto llega a tu vida pues un accidente, algo como esto que te parte la vida en dos, y que a veces sientes que te cierra todas las puertas y que como que no puedes salir adelante. Entonces, Pati, me decías que también te reinventaste a través de un accidente que tuviste automovilístico, donde casi pierdes la movilidad de tu cuerpo, donde tuviste problemas con la flexibilidad y casi perdías las piernas.
Sí, casi pierdo hasta la vida. Fue un accidente automovilístico muy, muy fuerte, muy impactante. Y como te estaba diciendo, mi primera profesión fue diseño de modas. Entonces he sido una persona que maneja mucho la creatividad, muy emprendedora, con muchos sueños, metas, ganas por vivir. Y cuando pasa un accidente de estos donde te dicen vas a quedar inválida, no Sí. vuelves a caminar nunca, pues es bien difícil. Tienes que reinventarte, tienes que replantearte la vida. Entonces es un momento bien fuerte para mí donde tengo que nuevamente activar la fe y ya conociendo al Dios que yo conozco y sigo, pues vuelvo otra vez a activar mi fe y mezclo esto, ¿no? De mi espiritualidad, pero también empieza una parte muy interesante en mi vida que es de salud mental y emocional, porque Sí. como te puedes imaginar, esto es una parte que afecta muchísimo las emociones, el cómo nos sentimos, el cómo nos frustramos frente a una situación tan difícil en la que dices, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy Sí. a hacer? Mi vida, yo le llamo mi Antiguo y Nuevo Testamento porque mi vida se partió totalmente en dos, lo que era antes a lo que soy ahora después de que se parten mis piernas y que ya nunca jamás pude volverme a mover de la misma manera, nunca jamás pude correr, cuando ya tenía problemas para tener otro hijo, pues gracias a Dios pude tener 2 hijos más, pero me causó demasiados problemas, nunca pude correr con mis hijos, son muchas cosas, entonces empiezas a replantearte qué hago ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Y empieza entonces también a surgir este tema de emociones, este tema mental, y ahí nace el amor por la psicología, por cómo ayudar a las personas que sufren traumas, no solamente físicos, sino emocionales, psicológicos, y empiezo a estudiar psicología y también ahí es donde pues aparece mi segunda profesión y donde me convierto en esta persona que quiere ayudar a otros a salir adelante, a levantarse de sus momentos difíciles. Wow, qué increíble. La verdad es que se escucha fácil, pero es complicado cómo la enfermedad, la muerte temporal, me refiero a la muerte temporal en términos de cuando te pasa un accidente, cuando necesitas salirte del camino por algún problema, por algo que te hizo sentir incómoda o por algo que te ocasionó realmente una inhabilidad para continuar, cómo a veces nos hace ese chaca chaca, o sea, nos ayuda a reflexionar y sobre todo nos ayuda a entender qué es lo que necesitamos aprender. En tu caso, ¿cuál fue la lección que más te hizo como que ponerle atención en que necesitabas arreglar tu camino? ¿De qué forma tú sentías? Si obviamente me enfocara en esto, a lo mejor y no es así, pero si me enfocara en el aspecto del aprendizaje, ¿qué sentías que estabas haciendo mal? ¿Qué fue esto lo que te ayudó a empezar a hacerlo bien? Wow, excelente pregunta. Nunca me la habían hecho de esa manera, pero a ver, yo creo que una de las cosas que tal vez aprendí fue a amar más las oportunidades, a amar más el tiempo, a darme cuenta que a veces las personas que tienen todo, las personas que están bien, no aprovechan todo su potencial. Y entonces, después de que se parten mis piernas y que ya no podía moverme de la misma manera y que no puedo todavía, aún Sí. como 24 años después de todo esto, tengo muchas dificultades para caminar. Tengo ya 4 cirugías en mi rodilla izquierda, 3 cirugías en la rodilla derecha. Ya tengo reemplazo de rodilla. Ha sido muy complicado poderme movilizar muchas veces o así. Mira una parte que ha sido Sí, difícil es por lo menos cuando vivía en la ciudad de Nueva York, sí, tú sabes cantidad de escaleras que hay por todas las estaciones de tren, entonces casi siempre yo hacía una línea para poderme subir al elevador, pero la gente me veía como que estaba muy joven y habían muchos ancianos o gente en silla de ruedas y pues gracias a Dios yo podía caminar pero con dificultades, pero la gente como que observaba era mi rostro y a veces tenía que pasar insultos de algunas personas porque decían, sube las escaleras, o sea, si tú estás joven, déjale el espacio a gente mayor, pero resulta que Javier, cuando yo me accidenté, mis rodillas quedaron con una edad cronológica de 70 años y yo tenía 25 años tendría cuando me accidenté. Entonces, o sea, mis rodillas quedaron con 70. Hoy en día, a mis 50 años que tengo hoy, mis rodillas están como de 90 años en desgaste.
los huesos en desgaste. Entonces, mi condición es como la de una persona que camina con 90 años de edad. O sea, no puedo caminar. Sin embargo, trato porque me reinvento, me ayudo, trabajo mucho conmigo, trabajo mucho con mi interior, Sí. tratar de ser mi mejor versión cada día, de pararme bien y todo, pero tengo mucha dificultad para caminar. Pero cosas como esas empezaron pues, a traer ciertas circunstancias y problemas emocionales en mi vida, de sentir los insultos de la gente, a veces el rechazo de algunos, y a sentirme mal por que no quería hacer cosas y no podía hacerlas. Entonces, fue una de las cosas que me frustró bastante en la vida, el sentirme que ya no podía hacer algunas cosas, pero aprendí, de eso aprendí mucho, que lo importante de ver el potencial que tenemos y lo que vale la salud. Por Dios, lo que vale la salud no tiene precio. O sea, el poder nosotros, si tengo mis 2 manos, mis 2 pies bien, mis 2 piernas bien, poderme movilizar, poder correr, poder caminar, y que muchas veces no somos agradecidos con lo que tenemos. Entonces, creo que el aprendizaje fue muy grande. Podría decirte muchísimas cosas sobre qué aprendí. Hay un punto ahí bien importante, es que cuando van pasando los años, Sí. vamos a vivir a Nueva York, me enfermo mucho por el frío, por el clima. Entonces, mis mis rodillas empezaron a afectarse más, ya casi no podía caminar. Aparte viene algo más que se añade, una enfermedad más que se llama artritis, y entonces ya no podía a veces ni peinarme. Caí en cama, y yo creo que más que por el área física, caí en cama porque sufrí depresión por sentirme tan mal y sentir que no podía movilizarme. Y había una guerra entre mi mente y mi cuerpo, porque mi mente, que estaba bien, en ese momento quería hacer muchas cosas, y al sentir que mi cuerpo no caminaba al ritmo de mi mente, fue bastante fuerte, y caí en depresión. Y mi pregunta fue esta: ¿dónde está la persona que me provocó ese accidente? Porque fue una persona irresponsable que, manejando mal, provocó el accidente donde yo me partí mis piernas y donde mi vida cambió tanto. Entonces, esa es una de las partes más interesantes de mi vida, es que empecé a pensar que perdonar no era suficiente, porque yo sentía que yo había perdonado a la persona que me había hecho daño, pero sentía que no era suficiente porque él no había hecho nada por mí, él no se preocupó por cómo yo estaba, y eso fue en ese mismo momento de depresión, de sentirme súper mal. Y en ese momento empiezo a escribir y a escribir y a escribir todo. Ya estaba con mis clases de psicología y todo, empiezo a escribir todo lo que sentía, y ahí pues nace un libro que ya tú lo conoces, Sí. Cuando perdonar no es suficiente, y ha sido un libro que le ha ayudado a mucha gente a comprender la importancia de ayudar a las personas a restaurarlas si les hemos hecho daño, porque lo que yo no sentí en ese momento, o por muchos años, porque ahí estábamos hablando casi de 19 años después del accidente, y nunca esa persona, ahorita casi 25 años, nunca se ha aparecido a preguntar qué pasó conmigo, que si viví, si sobreviví, si caminé, si no. O sea, nunca la persona se interesó en eso. Entonces, son cosas que nos enseña la vida, que así las personas no pregunten, nos tenemos que reinventar, ¿no? Tenemos que volver a salir adelante, y sí se puede salir adelante en medio de situaciones pues muy críticas y difíciles que vivimos. Qué duro, y qué interesante al mismo tiempo. Ahorita que estabas platicando de la artritis, que primero vino el accidente y luego esa inmovilidad te hizo pues ponerte en tela de juicio todos los días porque tu mente estaba más avanzada que la movilidad del cuerpo. Y luego me hablas de la artritis, donde te dolía bastante pues las partes de nuestro cuerpo que se flexionan, que al final la flexibilidad, yo creo que en esos momentos no la tenías tan latente porque te sentías incómoda. Y se me viene también a la mente, Pati, la parte de que la artritis tiene una relación directa con la autocrítica que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, ahorita que dices todo eso, se me viene a la mente también el cómo salirse de esa autocrítica. Obviamente te diste cuenta que el perdonar no fue suficiente, empiezas a escribir tu libro. Y esto, ¿tú crees que fue suficiente para parar ese diálogo interior que realmente provoca desvalorización y te hunde en lugar de llevarte a emerger afuera del problema? ¿Qué fue en realidad lo que aprendiste de todo esto? Obviamente ya lo plasmaste en un libro, pero ¿qué fue si te quedaras con un concepto, qué fue lo que
realmente te hizo volver a vivir como lo haces hoy? Mira, primero creo que me aferré a Dios, le creí a Dios lo que Él piensa de mí, porque los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros Sí. y creí que podía salir adelante. Pero segundo, yo creo que una de las cosas que causa artritis es muchas veces el rencor, reprimir las emociones, el no expresar la autocrítica que tú dices, pero tal vez darnos muy duro a nosotros mismos y no contarle a nadie, no expresar, no decir, hay tantas cosas que están aquí atoradas en la garganta que no expresa, que no dice, porque a veces se siente solo o porque cree que nadie le va a escuchar o que nadie le va a entender, y eso nos va dañando y nos va afectando a nuestro cuerpo. Entonces yo creo que una de las cosas que más aprendí fue a poder expresar el valor de la expresión, el valor de poder decir cómo me siento y de trabajar el diálogo interno para no autocriticarme, darme tan duro, sino para buscar ayuda en el momento necesario, en el momento indicado, buscar a un profesional de salud mental y emocional que me pudiera ayudar en ese momento y a la vez trabajar yo misma en aprender a no reprimir a el que ya la persona no podía venir a hacer o no quiso venir a hacer nada por mí, porque al menos que hubiera preguntado si no podía hacer algo médicamente, si no podía hacer algo económicamente, al menos el interés de saber cómo te sientes. Esa es una pregunta súper clave en psicología y en las relaciones interpersonales, poderle preguntar a una persona, ¿cómo te sientes? Ya, a veces es la palabra mágica para que la persona pueda expresar, pueda sacar todo lo que tiene adentro. Tal vez en un momento, y tal vez lo que encontré fue la conmiseración de la gente, más bien como que me veían, algunos yo sentía que me veían como una manera pobrecita, como miserable, lo que le pasó, porque resulta, Javier, que también pues en las ciudades donde sucedió esto, donde yo vivía, yo llegué a reina de belleza en Colombia, entonces la gente me conocía como la reina de belleza y que en algún momento hacía deporte y que caminaba muy esbelta y ahora pues está en silla de ruedas, ahora no puede caminar, entonces eso hizo como que yo me escondiera y yo misma me diera cuenta como que mi vida se acabó, como que no valgo nada, como, o sea, esas miradas y esas a veces respuestas de la gente que aunque no lo diga verbalmente se le ve en sus ojos, creo que fue algo que a mí me dañó, me afectó mucho y tuve que luchar, o sea, tuve que trabajar con eso y romper demasiados paradigmas mentales para poder resurgir, para poder salir adelante, para poder creer que sí había un futuro para mí, aún a pesar de limitaciones y condiciones físicas difíciles. Así que fue el trabajar mi mente todo el tiempo en que sí puedo. Y con todo lo que ya estaba estudiando y empezó a trabajar y a estudiar la mente del ser humano, y empiezo a darme cuenta cuántas cosas, yo estaba dándome cuenta, Javier, que mis limitaciones más que físicas, que sí son evidentes, que ahí estaban mis limitaciones, eran más mentales, eran más de todo el dolor, el rencor, las emociones reprimidas que tenía guardadas y me estaba haciendo mucho más daño. Wow, increíble, ¿no? Es que eso es lo más difícil, encontrar qué es lo que realmente no quiero aceptar. Y esas limitaciones mentales son a veces ingobernables en términos de que no lo podemos como que contener y controlar porque son muy poderosos. Qué increíble tu historia de lo que nos estás platicando. Alguna vez, digo, te lo pregunto, tú eres una profesional de la psicología, tú eres una máster, pero tengo una pregunta. Bueno, ya pasé, ya terminé del máster, ya hice el doctorado, así que ya vamos avanzando. Bueno, discúlpeme, doctora. No, ya eres doctora. No, muy bien. No te preocupes, no habíamos vuelto a hablar, no te preocupes. No, pero muy bien, Pati. Este año ha sido un año fascinante en mi vida, aparte de que, lo que te digo, estoy cumpliendo 50 años, sí. Terminé mi doctorado en psicología familiar, así que este año ha sido un año de demasiada bendición para mí. Increíble, no, y tienes una energía que, digo, yo te conozco en persona y sé que tienes una energía increíble, todo lo que platicas es inimaginable. Bueno, a la gente que te conoce y te está escuchando, yo creo que pueden validar lo que estoy diciendo. Bueno, doctora, te voy a decir doctora porque... te bajé de nivel. Y honor a quien honor merece. Honor. Ok. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene sentido para ti porque eres una persona ya educada y muy estudiada. Sin embargo, tú me hablabas de que las rodillas tenían 70 años, cuando en realidad la edad que tenías era diferente. Si tú creyeras o si tú pensaras que hubo algún accidente relacionado
con alguna persona en tu familia que le inhabilitó el caminar, ¿tú crees que pudiera haber alguna conexión ancestral o transgeneracional que tú heredaste y que necesitaba resolver, que alguien de tu clan sufrió a los 70 años con relación al movimiento, con relación al desplazamiento, a la flexibilidad? Mira que es una pregunta súper interesante. Realmente de lo que conozco mi árbol genealógico, no conozco ningún cuadro como estos de que a alguno de mi familia le haya pasado algo similar. No, Sí. no lo conozco, pero es bien interesante, me llama la atención y en muchos casos sí puede suceder, ¿no? Es bien, bien importante que entendamos que aún si hablamos en el área psicológica y mental, yo tengo una teoría Sí. que la he ido formando, sobre todo por los casos que escucho. Yo sí creo mucho en el traspaso de los genes emocionales, ¿no? De las cosas que vienen de nuestra familia de origen y de nuestros antepasados. Creo que nosotros sí pasamos mucho de esto. En mi caso, como tal, qué interesante pregunta, me gustó mucho, pero no lo relaciono tanto porque no conozco y soy una persona que averigua. Me ha gustado averiguar de mi árbol genealógico porque creo mucho en esto, pero hasta ahora, Javier, no, ningún caso parecido porque de hecho mis abuelos murieron muy temprano, ninguno, bueno, solo una abuela mía llegó a 95 años, que fue la única que conocí, pero el resto ninguno creo que llegó ni a los 60 años, entonces no hay un caso como este en la familia. Interesante. ¿Y tu abuela que falleció a los 95 años, de qué falleció, Pati? Estoy tratando de conectar tu historia de reinvención que al final Yo, está conectada con los genes, con lo que tú estás diciendo. Yo amo todo lo que me estás preguntando porque es único, casi nadie lo pregunta y me encanta que me hayas preguntado por mi abuela porque sí me relaciono mucho con ella, tal vez no en el sentido del accidente, pero sí veo mucho de ella en mí y creo que hay demasiados genes heredables, ¿no? No solo físicos. Tal vez físicamente no me parezco a ella, pero mucho del carácter tal vez sí tiene que ver con lo que traemos de ellos. Ella murió, yo creería que realmente de años. Ok. Ella tuvo una salud muy buena, pero creo que sí, no, ella fue una mujer pues de lo que yo llamo un carácter fuerte, porque muchas veces como psicóloga escucho que la gente dice, no, es que mi esposo o mi esposa tiene un carácter fuerte, grita mucho. Yo no creo que tener carácter fuerte sea gritar, sino tener firmeza. Entonces, yo conocí una abuela, una mujer que quedó viuda a sus, creo, 50 años con 10 hijos y los sacó a todos adelante, nunca se volvió a casar, pero le tocó tener firmeza para sacar adelante buenos hijos. Entonces conocí esa clase de abuela, una mujer que salía adelante, una mujer de una cabeza fría a la hora que tenía que tomar algunas decisiones. Entonces creo que sí me relaciono mucho con ella en eso. Wow, qué increíble. Y ahorita lo que se me vienen, como dices, son preguntas que a veces no hacemos porque nos vamos hacia el aspecto más superficial. Pero si me permites, quiero seguir haciéndote preguntas de este estilo. Hace ratito me decías que tenías las rodillas como de 90 años. Y ahorita me hablas de tu abuelita que tiene 95 Sí. años. Y que es una mujer firme. Y tú eres una mujer de fe. Una mujer que tiene valor y fortaleza en su palabra. Porque obviamente te dedicas a inspirar, a enseñar y acompañar a través de la fe y a través de la vida del desarrollo humano, a las personas. Y tu otra abuelita se quedó desamparada a los 50 años, ¿no? Con 10 hijos y sin el soporte. Sí, ella misma, es la misma persona, es la misma abuelita que conocí, Sí. que se quedó viuda. Creo que tenía alrededor de 50, tal vez 48, 50, no tengo muy clara la edad, pero más o menos esa fue la edad, con 10 hijos. Pero ella salió adelante, fue una persona de verdad de mucha firmeza y murió como a los 95 años, sí. Entonces, de alguna manera, sí podemos tener relación en cuestión del carácter, Sí. de la firmeza, de salir adelante en medio de procesos duros, de cosas difíciles, y tal vez lo podría relacionar en medio de la soledad a veces o del abandono, ¿no? O de quedarse con pruebas re gigantes, porque pues criar 10 hijos no es algo que todo el mundo lo hace solo, no es algo que lo hace bien.
no solamente que lo hace, sino que lo hace bien y que tal vez todos en casa somos muchísimos nietos, después de 10 hijos pues somos muchos nietos, Claro. pero todos conocemos a la abuelita como esa mujer fuerte, ¿ah? Y ahí es donde yo veo mucho de mí en ella, Wow, qué o interesante. mucho de ella en mí mejor, mucho de ella en mí. Ajá. Wow, no, no, excelente. Cuando te pasó lo del accidente de las rodillas, ¿qué edad tenías, Pati? Tenía 24 años. 24. Fíjate, nada más, perdón que haga esto, pero es parte de mi trabajo aquí. Pero me llama mucho la atención, tenías alrededor de 20, Ajá. 24 años y tu abuelita cuando quedó inválida en el Ujú. aspecto de la impotencia, de no me puedo desplazar como me desplazaba porque mi soporte ya no está, fue a Ujú. los 48 años. Y en ese entonces te dicen que Ya, tenías unas rodillas de sí. 70 años. Entonces al final lo que trato de Ujú. conectar aquí es cómo a veces estamos viviendo a través de la necesidad, o sea, de buscar sacar adelante una necesidad que no fue cubierta en mi vida o en la vida de mi familia y que uso mi profesión para sacar un estandarte o una bandera para ayudar a resolver ese conflicto, o vivo a través de los anhelos que siento en mi corazón porque superé algún problema o alguna circunstancia. En tu caso, es evidente que fue el segundo, pero me llama mucho la atención cómo somos lo que fueron. O sea, cómo tenemos una conexión directa con el Sí, claro. pasado. Y la pregunta que viene aquí, Pati, parece un examen esto, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención tu historia. Este, ¿Qué sientes que ya resolviste si en dado caso tuvieras una conexión especial con esa abuelita o con esa persona? ¿Qué sientes que ya resolviste que ella no pudo resolver y de qué forma lo estás haciendo en tu vida? Wow, súper interesante. ¿Qué siento que ya resolví? A ver, bueno, es que ahora que tú hablas esto me haces pensar en tantas cosas porque ella quisiera decir yo que resolví vivir en independencia emocional. Cuando hablo no quiere decir que no estoy vivir en independencia emocional porque me volví muy dependiente física de mi esposo, en Sí, cuestión de que me tenía que ayudar y todo. Pero ahora que tú lo dices y me pongo a pensar en ella, me doy cuenta que al final también ella fue muy independiente hasta su último día. O sea, ella no quería que le hicieran muchas cosas, ella trató de ser totalmente hasta casi sus 95 años muy independiente. Entonces siento que de alguna manera yo también soy así y estoy buscando cosas como de que, ¿qué logré yo que tal vez ella no haya logrado? Tal vez algo que siento que sí hice muy diferente fue salir del país, romper esquemas, romper ciertas creencias limitantes o romper el quedarme en el mismo círculo. Fue un trabajo difícil que me tocó hacer, el desprenderme de muchas creencias que traigo de mi familia de origen para poder llegar hasta donde estoy hoy. Creo que ha sido una de las cosas que tal vez sí me ha llevado a mí a estar en otro nivel y en otra dimensión de vida, el tener que romper con muchas patrones de comportamiento y también creencias limitantes. Creo que eso es algo que yo he hecho que tal vez ella no lo alcanzó a hacer. wow, increíble. Cuando empiezas a conectar estas ideas, te das cuenta que al final me he reinventado a través del dolor familiar o me he reinventado a través del dolor de la experiencia de mi vida. Y son cosas en las que yo reflexiono y suelo hacer preguntas que a veces resultan ser un poco incómodas o interesantes, como cada quien lo perciba, ¿verdad? Y cada quien lo vea. Pero te hago estas preguntas porque es muy interesante para todos los que te estamos escuchando identificar cómo estoy viviendo, cómo me estoy reinventando, cómo me siento con lo que soy, cómo me siento como soy. ¿Realmente soy yo o realmente estoy jugando el papel de alguien más? Y de eso se trata, de ir entendiendo cómo cada uno de nosotros nos vamos reinventando y vamos haciendo de nuestra vida una vida distinta. Tú has ido procesando tus ideas y hoy en día te has convertido en un estandarte que no sé si sea la forma correcta de decirlo, corrígeme con toda confianza, donde has puesto en alto a la mujer y has puesto en alto también el valor de la mujer, porque eres una conferencista, obviamente estás a cargo y diriges toda una fe en tu comunidad
y aparte eres escritora, eres diseñadora y psicóloga, que al final la parte del diseño la conecto con la parte del diseño de la persona, o sea que estás rediseñando a la persona a través de la forma en la que tú te rediseñaste para poder sobrevivir, te convertiste de chocolate a limonada, o de limonada a cerveza, o de cerveza a vino tinto, no sé, como hice la introducción, ¿no? O sea, déjame en vino tinto, creo vino que tinto, es el mejor. Ándale, el más saludable. Muy bien. El más saludable. El más saludable. Y el que lleva, no, y si te pones a mirar, pues el que lleva un gran proceso, ¿no? Que no lo consigues de la noche a la mañana para llegar a ser un vino tinto. Entonces necesitas años de proceso, y entonces a veces las personas que hemos sido muy procesadas tenemos opciones, la opción de quedarnos en la queja, en el victimismo y en el dolor y seguir la vida igual, o tenemos la opción de reinventarnos, trabajar nuestra mente, volvernos resilientes y ser las personas que nos paramos encima de las situaciones difíciles para convertirlas en bendición. Y tenemos esa gran capacidad los seres humanos de convertir nuestros momentos difíciles en bendición para ayudar a otros, y creo que fue lo que Dios me permitió hacer con mi vida, realmente, ¿no? Yo pienso que las cosas difíciles que viví hoy en día son mi grande bendición, porque tengo algo que contarle al mundo, tengo algo que decirle a las mujeres, se puede salir adelante, se puede levantarse después de cualquier caída, se puede reconstruir, es un tema que me gusta mucho hablar, ya se nos desbarata por una infidelidad, por algo físico, por una enfermedad, por una traición, porque perdimos el trabajo, por lo que sea que pase, y vienen esos tsunamis emocionales a nuestra vida donde pensamos todo se acabó, y llegan esos momentos en los que pensamos todo se acabó, que la tierra se abra, que me coma porque no le encuentro sentido a la vida, y que bueno, y eso nos llegan a todos, pero está en nosotros, Javier, el trabajar nuestra mentalidad, trabajar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, en activar la fe y darnos cuenta que todos podemos salir adelante. Hoy en día, como les estaba contando, llevo 4 cirugías en mi rodilla, todavía se me hace difícil estar tantas horas sentada en la oficina para atender los pacientes. Sí. Para muchas otras cosas, nunca jamás pude arrodillarme. Para las personas que son espirituales y les gusta arrodillarse, es una limitación que yo quedé físicamente, no puedo porque la rodilla no me flexiona para hacerlo, pero como siempre lo digo en mis conferencias cuando voy ya, pero se trata de que podemos reinventarnos, trabajar en nosotros, en nuestra transformación, sobre todo mental, porque al final somos lo que pensamos, somos lo que decidimos, y un apunte más, somos lo que comemos. Entonces, ahí están como secretos de, quieres reinventarte, quieres cambiar aún la forma de tu cuerpo, quieres cambiar la forma como vives, vas a tener que trabajar en tu área mental, emocional, espiritual y en tu ser integral. Entonces, sí se puede salir adelante, sí se puede reinventar cuando tú lo decides, cuando decides transformarte, ir del punto A al punto B. Es un proceso, va a costar, va a doler, vas a tener que desprenderte de dolores, soltar el pasado, muchas cosas quisiera decirles aquí, pero lo resumo en esto. Sí se puede, cuando se quiere, convertirse en una persona, en una mejor versión de cada uno de nosotros. Increíble. Pati, pues para ir cerrando y aterrizando ya este podcast, porque sé que tienes muchas cosas que hacer y mucha gente te espera. Una última pregunta rebuscada. Me hablabas de que me llama mucho la atención, y con mucho ánimo te la pregunto. Dices que nunca te has podido doblegar, que nunca te has podido arrodillar, obviamente por tu condición, no porque tú no lo quieras. Uh-huh. En aquel entonces te decían que tenías un complejo o una inhabilidad de una persona de 70 años en tus piernas. El día de hoy tienes 50. Uh-huh. Si pudieras viajar ahorita con la madurez que tienes y conocer a esa persona, a esa Pati Prada de 70 años que le dijeron que existía, y a esa persona de 90 años que son dobles tuyos, si lo viéramos de esta forma, con la madurez que tú tienes y con la información de no he podido doblegarme, no porque no quiera, sino porque hay un dolor en el pasado o en la vida, no sé. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Cómo les hablarías a esos dos dobles tuyos que no han podido ser flexibles por alguna situación vivida de ella o de sus antepasados, para poderlos traer a los 50 de hoy?
a la de 70 y a la de 90? Bueno, les diría que tenemos que aprender a creer en los reportes positivos y no negativos, que la inflexibilidad nos lleva a la rigidez mental, a la rigidez emocional, a no disfrutar la vida, a no ver los colores que realmente la vida tiene, porque cuando nos volvemos tan rígidos emocionalmente, Sí. de esa manera estamos percibiendo la vida, de esa manera estamos aún relacionándolos con los demás. Entonces, definitivamente les diría, no crean a esos reportes, hay vida más allá de esto, hay una flexibilidad que podemos desarrollar y aunque el no doblegar era sencillamente el no poder mover la rodilla, pero si lo hablamos a nivel emocional, el no doblegarnos a vivir una vida mejor, a soltar el dolor, a soltar el rencor, sobre todo, que es el que más daña, el deseo de venganza sobre las situaciones difíciles que nos ha pasado. Entonces, les diría, doblegar, soltar, es lo mejor que puede pasar, aprender a ser flexibles en la vida para comprender las situaciones que pasamos y sacar el mejor provecho de cada una de ellas. Oye, Pati, excelente. Antes de irme, me quedé con la duda de cómo se llamaba o quién era la persona que iba manejando el carro que nunca te volvió a preguntar cómo estabas. ¡Wow! No sé si quiero decir el nombre aquí. Ok. La persona que llevaba el carro era una persona, era el gerente de la empresa donde yo había empezado a trabajar, así que era una persona que tenía conocimiento, yo pensaba, tenía como, era responsable o podía haber sido una persona que se preocupara un poco más por qué fue lo que pasó, cómo yo hice este daño y cómo en qué condiciones dejé a esta persona tirada en el piso y no me preocupo. Entonces, creo que, no quiero decir el nombre, pero sí creo que es una persona que nos muestra a muchos de nosotros a veces, como tal vez no en un accidente de un auto, pero tal vez en relaciones, cómo dañamos a otra persona con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestros actos, y pensamos y pasamos por la vida sin darnos cuenta todo el daño que podemos hacer a otro y cómo lo podemos dejar paralizado en sus emociones, paralizado en sus pensamientos, en sus sistemas de creencias. Y esto hablo mucho, sobre todo en esto como los padres, ¿no? A veces pensamos que todo lo que hicimos fue bueno, que todo lo enseñamos bien, y hemos paralizado la vida de muchos hijos cuando no les hemos enseñado precisamente a eso, a doblegarse, a romper, a ser flexibles y a levantarse en la vida. Entonces, muchos hemos sido criados a veces bajo el temor, bajo creencias limitantes de que tú no puedes, o de negatividad, o aún de que tú eres un accidente en mi vida, no debiste nacer. Cosas como esas son las que mis oídos escuchan siempre de pacientes que vienen a hablar conmigo, y me doy cuenta que son mucho más grandes las limitaciones mentales y emocionales que aún las físicas. Yo siempre hablo de esto porque aún sigo teniendo limitaciones físicas, pero pude romper muchas, creería que casi todas mis limitaciones emocionales y mentales, y eso me ha ayudado a estar donde estoy hoy y a poder ayudar a otros. Wow, pues increíble. Todavía tengo muchas preguntas, pero nos tenemos que ir, Pati. Yo sé que estás bien ocupada, porque me vienen más preguntas que nos ayudan a armar mejor el rompecabezas. Mira, sin embargo, vamos a hacer la parte 2. Tú escríbelas. Ándale, las escribimos y luego ya las contestas. Tú escríbelas y nos vamos para una parte 2, seguro que sí. Sí, porque sí, todavía tengo otras preguntas. Pati, pues te agradezco muchísimo la oportunidad que me concediste. Te deseo mucho éxito en Univisión y sobre todo con toda la gente que estás guiando hoy en tu camino a través de tu libro, a través de tus conferencias, tu comunidad que diriges y todo. Ánimo, de la abundancia y de la buena te deseo, y pues que vengan muchos éxitos. Muchas gracias. Está por salir el segundo libro. Vamos a tener un libro que es totalmente psicológico y emocional, así que está súper interesante. Ya se están haciendo los últimos ajustes. No es fácil para las personas de Pati, pero ¿cuándo vas a sacar el otro? Bueno, escribir un libro como el que estamos escribiendo no es una tarea que sea fácil. Ha pasado revisiones y cosas porque queremos sacar algo que sea de calidad, que pueda bendecir realmente la comunidad. Así que pronto te dejaré saber, Javier, apenas saliendo al público este libro. Bueno, y pues a todos los que nos escucharon, aquí en la descripción les dejo las ligas de Pati por si la quieren conocer todavía más a fondo y saber qué es lo que está haciendo, con quién se mueve, con quién se dirige, a quién dirige, y todos sus libros. Este segundo que nos estás hablando, pues aquí lo van a encontrar. Y antes de despedirnos, pues déjame te doy un aplauso, porque es una historia de reinvención, de verdad, de las buenas, que donde el dolor está involucrado, y cuando hay dolor, híjole,
o mueres o te reinventas. Y ahí con esto cerramos este capítulo. Les deseo lo mejor a toda mi gente reinventada. Échenle ganas. Aquí hay otra historia de vida que nos dice que no estamos solos y que la vida está en movimiento. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Pati. Y nos vemos y nos escuchamos. Pues, ¿cómo ves? A la próxima. Seguro que sí. Nos vemos, Javier. Gracias por invitarme. Bendiciones a todos. Gracias, Pati.